Oh, pero ahí está. Ahí está, María. Bien. Bueno, niños. La señorita Milagrito parece que se durmió la siestita. O será que está chateando con el novio y no podemos entrar y no le ha dicho nada de que tiene la mejor de las clases. Bueno, niños, les decía, el tema de caída libre, no hay ningún inconveniente. Dijimos que caída libre, ¿qué era la caída libre? A ver, ¿quién puede darme un concepto, una definición? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué era la caída libre? Aunque sea de la cartilla, leo la definición. Que no pueda frenarlo. Bien. O sea, una caída libre. Cuando no haya ningún obstáculo con máxima velocidad. Bien. O sea, es cuando algo se deja caer y no hay nada que pueda frenarlo. Bien, genial, está bien, está bueno. Después hablamos, ¿se acuerdan del por qué los cuerpos caen? ¿Por qué los cuerpos caen? Por la gravedad. Exactamente. Por el efecto de la gravedad. ¿Y qué es la gravedad? ¿Qué es la gravedad? ¿Es cuando alguien está grave? Ah, profe, no es cuando alguien está grave. ¿Qué es la gravedad? ¿Qué será la gravedad? ¿Se acuerdan que... ¿Cómo? ¿Qué sería, señorita Katy? Que era así como un eje, como tipo imán que nos atrae hacia la Tierra y no estamos por ahí donde estamos flotando en el espacio, sino que... ¿Qué es? no sé cómo explicarlo, pero algo así. ¿Por qué nos sentimos atraídos al centro de la Tierra? ¿Qué hay? ¿Qué existe? ¿Qué sería? ¿Una fuerza o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Una aceleración. Hay una aceleración, eso es cierto, hay una aceleración, pero ¿qué sería la gravedad? ¿Qué decía señorita Katy que era? ¿Una qué? ¿Una fuerza de...? Como una fuerza de atracción. Exactamente, cuando les pregunten ¿qué es la gravedad en la Tierra? La gravedad es la fuerza de atracción que produce la Tierra. Yo les dije es como un gran imán. Ah, entonces todos nos encontramos girando, pero la Tierra nos mantiene siempre atraídos. Nosotros no, profe, nosotros no podemos ver ningún hilo que nos ata a nosotros, porque no la vemos, ¿no es así? Nadie me tiene atado de los pies a la Tierra, pero sin embargo cuando salto y vuelvo de nuevo, cuando tiramos algo y vuelve de nuevo, cae tiro y vuelve de nuevo al centro de la Tierra. ¿Y por qué? Porque hay una fuerza. Ya vamos a analizar ese otro tema que vamos a ver en la parte de estática, la fuerza, ¿sí? Pero en este caso, que quede claro, ¿qué es la gravedad? Es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cualquiera de los cuerpos que se encuentran en la superficie. Entonces, decir cualquier cosa, no, tenéis que decir, ¿qué es la gravedad? Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo que existe en la superficie, o sea que los mantiene unidos como si fuese un gran imán. Entonces por eso es que los cuerpos caen. Cuando los soltamos, y esa fuerza hace que se caigan. Esa fuerza los atrae hacia el centro de la Tierra. Bien, y ahí lo que decía la señorita Lucy, claro, por supuesto, esa fuerza produce una aceleración a los cuerpos. ¿Y cuál es esa aceleración? Que tenía un valor, ¿sí? Esa aceleración es un valor único que tiene de 9,8 o 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Así se calcula, digamos, así se estipuló esa aceleración. Todos los cuerpos cuando caen, si yo los dejo en caída libre, caen con esa aceleración. Todos los cuerpos. Pero decís, profe, pero yo al marcador, si lo lanzamos, cae con una cierta velocidad más rápido. Y cuando viene una hojita de papel, ¿se acuerdan? Viene así. Bueno, pero ¿por qué? Era lo que decía la señorita Katy. En la caída libre analizamos cuando es una caída, un cuerpo que cae verticalmente y no hay nada que lo frene. A la hojita que lo frena. Y el aire, profe, igual que a los paracaídas. Entonces, la caída libre consideramos el tema de que no hay nada que lo frene. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver lo que es el tiro vertical. Eso vamos a ver ahora.
tiro vertical. O sea, como título vamos a poner tiro vertical, ¿sí? El tiro vertical. Tiro vertical. Eso es lo que vamos a ver. Y decimos, profe, ¿y qué será el tiro vertical? Ahí estamos. Ahora sí. ¿Pueden verlo ahí? Sí. Ahí estamos. Sí. Dice Salas que le acepte la solicitud, ya está enviando. Bueno. Ya dejó de chatear con el novio. ¿Qué pasa? Milagrito, ¿no? Bueno. Ya quedé. Bueno. Entonces, tiro vertical. ¿Cuándo vas a anualizar? ¿Cuándo es el tiro vertical? Todavía no me llegó la solicitud. Vamos a ver. Entonces, el tiro vertical. Si yo tengo una pelotita, ¿sí? Si nosotros tenemos una pelotita en la cual la queremos lanzar verticalmente hacia arriba. Ah, profe, vertical es de esta forma, ¿sí? Así es, verticalmente. ¿Por qué estamos dentro de lo que analizábamos los movimientos rectilíneos uniformemente variados? ¿Por qué? Porque la pelotita en este caso cuando sube describe una trayectoria de una línea recta. Ahí está la señorita Milagrito. Hola señorita Milagrito, ¿cómo anda? Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo anda? Ya la estábamos extrañando, decir, ¿dónde se quedó la Milagrito? Se quedó en el baño sacándose selfie, estaba chateando con el novio. Espera un cachito, decía que... Problemas de conexión. Andaba más o menos la conexión. Bueno, sí. Wi-Fi. El Wi-Fi andaba más o menos. Bueno, menos mal. Bueno, hoy, ahora, esta hora, dentro de todo se puede. En la mañana hemos estado bastante conflictivos en algunos casos. Bueno, listo, ya estamos. Entonces, lo que estamos hablando, señorita Milagrito, el tema de tiro vertical. ¿Sí? Eso lo van a ver en la página 35. Ahí está el tiro vertical. Bien. Recién arrancamos, así que llegó justito. Yo les decía... Hemos visto el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Se acuerdan? Hemos visto M, R, U, B. Movimiento, ¿por qué? Porque el cuerpo cambia de posición. Rectilíneo, ¿por qué? Porque la trayectoria que sigue una línea recta. Y uniforme, ¿por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Para yo lanzar... A ver si tengo una pelotita, no tengo una pelotita por acá. ¿Tengo una pelotita? No tengo una pelotita. Bueno, acá tengo. Para poder lanzar yo este objeto hacia arriba, ¿qué opinan ustedes? ¿Tendré que imprimirle una cierta velocidad? ¿Qué opinan para que te suba? ¿Qué hizo Javier? Hay que imprimirle la velocidad. ¡Claro! O sea que la velocidad con la que arranca tiene que ser igual o distinta de cero. ¿Qué hizo Javier? Distinta. Claro, tiene que ser distinta de cero, porque si es igual a cero, que así que seamos magos, decir que suba y no, sube, profe, no somos magos. Hay que imprimirle una cierta... profe, entonces acá la velocidad va a ser inicial, tiene que ser distinta de cero. Pregunta del millón. A medida que esta pelotita va subiendo, esta velocidad en la cual uno lo imprimió, ¿va aumentando o va disminuyendo? ¿Qué opinan? Todos somos científicos. ¿Qué opinan? Don Javier dice que va disminuyendo. ¿El resto? La señorita Katy también dice que va disminuyendo. ¡Genial! Y sí, profe, porque ¿qué es lo que pasa? A medida que esto va subiendo, vemos que se va acelerando o se va frenando. Frenando. Entonces, profe, a medida que esto sube, se va frenando.
O sea que sería un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o desacelerado. Desacelerado. Claro, es desacelerado, se va frenando. Entonces por ese mismo también es variado, es decir, movimiento rectilíneo está dentro de los movimientos rectilíneos. ¿Por qué? Porque la trayectoria que sigue una línea recta. O sea, movimiento cambia de posición. Rectilíneo porque la trayectoria que sigue una línea recta. Y uniformemente variado, ¿por qué? Porque su velocidad va variando. En este caso va disminuyendo. Y ojo, para que tengan en cuenta sí o sí o sí. Siempre la aceleración de la gravedad está hacia abajo. Siempre la aceleración de la gravedad está hacia abajo. ¿Bien? ¿Estamos? Profe, entonces, si la velocidad en este caso, cuando viene subiendo, apunta hacia arriba y la aceleración hacia abajo, por ese motivo es que lo va frenando. Pregunta del millón. ¿Qué opina don Javier? ¿Cómo sabemos que un cuerpo alcanza su máxima altura? Porque esto llega, se va y va a alcanzar su máxima altura. ¿Cuándo alcanzará su máxima altura? ¿Qué podemos decir? Cuando su velocidad disminuye a cero. ¡Genial! Genial, entonces, cuando va subiendo y esa velocidad llega a cero es cuando sabemos que el cuerpo alcanzó su máxima altura. O sea que el cuerpo alcanza su máxima altura cuando la velocidad final es igual a cero. Genial. ¿Pueden verlo hasta ahí? Traten de copiar en sus carpetitas un grafiquito de esta forma. No se olviden, la gravedad siempre está en el mismo sentido. ¿Bien? La gravedad siempre está en el mismo sentido, o sea, siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra. Sí o sí o sí. No hay que olvidarse de eso. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Entonces, vuelvo a repetir. En el tiro vertical, la velocidad inicial tiene que ser distinta de cero, porque si no el cuerpo no sube. Si fuese una velocidad igual a cero, diríamos, es por acto de magia, que suba. Y no sube. Tenemos que imprimirle una cierta velocidad para que suba. Y cuando alcanza su altura máxima, que acá será la altura, nosotros decimos que esta es la altura máxima, aquí. Y cuando es su máxima altura, acá, es cuando su velocidad final es igual a cero. Ahí es cuando el cuerpo... Bien, pregunta del millón. Una vez que el cuerpo aquí alcanza su máxima altura, después, ¿en qué se transforma? ¿En qué otro tipo de movimiento? ¿Qué opinan? Tiramos y después, ¿qué hace? ¿Se queda ahí nomás? Genial, genial, bien don Javier. Es decir, va como tiro vertical, llega a su máxima altura y después ya es en caída libre. ¿Estamos? Bien, entonces, el cuerpito sube hasta su máxima altura y después vuelve a caer. Y nosotros dijimos que en la caída libre, a ver, yo lo voy a graficar acá al costadito. Voy a poner las condiciones del tiro vertical acá, o sea que la velocidad inicial es igual a distinta de cero, y cuando alcanza su máxima altura, acá la velocidad final es igual a cero. ¿Estamos? Hasta ahí estamos cuando alcanza su máxima altura. ¿Bien? Esto es cuando sube. Pero la pelotita no se queda ahí. Vuelve a bajar, ¿no es así?
En este caso, alcanza su máxima altura y después se convierte en caída libre. Y en caída libre, ¿cómo era la velocidad inicial? En caída libre, ¿cómo era la velocidad inicial? ¿Cómo es la velocidad inicial en caída libre? ¿Cómo es la velocidad inicial en caída libre? ¿Qué valor tiene? ¿Igual a cero o distinta de cero? Distinta de cero. Distinta. Distinta, o sea, en caída libre acá la velocidad inicial. O sea, yo lo hago así, lo lanzo o cae. ¿Qué opina? ¿Ah? Cae, ¿no es cierto? Cae, pero ¿cómo será la velocidad inicial acá? O sea, porque, a ver, lo que le estaba preguntando, primero nosotros lanzamos la pelotita. La pelotita agarró y subió hasta su máxima altura. Milisegundos y después vuelve a caer. Yo lo dibujé por separado para que veamos. No es que se queda, vuelve a caer de nuevo. Pero en la caída libre, ¿cómo es la velocidad inicial? O sea, ya cuando el cuerpo empieza a caer. Exactamente. La velocidad inicial significa que es cuando arranca el movimiento, cuando estamos analizando físicamente. Entonces la caída libre es la velocidad. Y cuando llega a milisegundos acá, la velocidad final va a ser distinta de cero, ¿no es cierto? Milisegundos antes que toque el piso. Fíjense ustedes. Velocidad inicial en el tiro vertical distinta de cero. ¿Sí? El cuerpo sube. Le imprimo una cierta velocidad. Sube hasta una cierta altura que es la altura máxima hasta que su velocidad final se hace cero. ¿Y luego qué hay? Tiene que volver a caer. Cuando es en caída libre, la velocidad inicial igual a cero y la velocidad final es distinta de cero. Y la gravedad siempre sigue, fíjese, en la misma dirección hacia el centro de la Tierra. Entonces, en el tiro vertical diríamos que es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado. Y en la caída libre es un movimiento acelerado o desacelerado. ¿Qué opina? Acelerado, profe, porque una vez que cae cero, su velocidad viene aumentando. Genial. No se olviden la dirección de la gravedad. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Yo le hago una pregunta. Le hago una pregunta del millón. Esta está genial. Genial, a ver. Supónganse. A ver, don Javier. Yo lanzo una pelotita. ¿Usted se imagina? Esta es una pelotita que sale con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. ¿Sí? O sea, yo lancé una pelotita con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Esa pelotita sube, su velocidad final igual a cero y después ¿qué hace? Vuelve y cae. La pregunta mía, ¿con qué velocidad va a llegar acá? Cuando vuelve a caer. ¿Qué opinan? ¿Me entienden la situación problemática? ¿Me entienden? O sea, decir, yo lanzo la pelotita hacia arriba con un valor de 10 metros sobre segundo. Subió, alcanzó su altura máxima, velocidad y después vuelve a caer. Cuando vuelve a caer acá su velocidad final, ¿qué valor tendrá? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Ah? Exactamente. Tiene exactamente la misma velocidad. ¿Y se le ocurre por qué, don Javier? Porque a tiempo que
Bien, sí, cuando caen en ese tiempo, o sea, en ese espacio, la velocidad va aumentando hasta llegar a 100. bien. Está genial, está genial. Bien, don Javier dice, bueno, se ha recorrido este espacio hasta alcanzar una máxima altura y después parte de cero y bueno, tiene que recorrer el mismo espacio. Ah, y la pregunta mía, es decir, ¿qué gravedad, qué valor de aceleración intervienen en los dos movimientos, tanto en el tiro vertical como en la caída libre? ¿Cuánto hemos dicho que valía la gravedad? ¿Cuánto dijimos que vale la gravedad? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá, y profe, también vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ah, o sea, que en este caso es la misma valor de la aceleración que la va a frenar a la pelotita hasta que alcanza su velocidad final igual a cero. Y acá es el valor de la misma aceleración cuando cae. Ah, si acá es el mismo valor que la frena y acá el mismo valor que la acelera, entonces sí. ¿Está viendo Javier cuando dice? Sale con 10 metros sobre segundo al cuadrado, alcanza su altura máxima y vuelve a caer y llega con 10 metros sobre segundo. ¿Bien? ¿Estamos? Porque es la misma aceleración la que interviene, tanto cuando sube como cuando baja. Bien. Bien, y ahí dijo algo del tiempo, don Javier, que me gustó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tiempo? ¿Será el mismo tiempo que tarda en subir, el mismo tiempo que tarda en bajar? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Será el mismo tiempo? ¿Qué dice la señorita Zoe? ¿Será el mismo tiempo o no? Señorita Katy, ¿qué opina? Señorita Milagrito, ¿qué opina? Don Javier, ¿qué opina? ¿Será el mismo tiempo? Creo que sí. Exactamente. Es el mismo tiempo. Ah, ¿por qué? Porque la velocidad esta recorre el mismo tiempo hasta que sube y después es el mismo tiempo en el cual baja. Ah, si aquí tardó 4 segundos en subir, va a tardar 4 segundos en bajar. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, eso es todo lo que hay que tener como conceptos físicos. ¿Sí? ¿Le ha quedado alguna duda, sí o no? Pregunten, por favor, sobre los conceptos físicos que les decía y los distintos planteamientos. ¿Le ha quedado alguna duda? Si no me contesta, me cree que me han entendido todo o no me han entendido nada. ¿Me han entendido? Alguno que diga sí, otro no. ¿Sí? Sí, profe. Claro, alguno abre el micrófono y dice, sí, profe, yo le entendí. Ah, yo también, no se queden callados. ¿Sí? No se queden calladitos, digan sí. O si dice, profe, me repite de nuevo esta parte porque no le entendí bien. Y si la vuelvo a repetir, ¿bien? Pero no se queden callados, por favor. ¿Bien? ¿Sí? O sea, lo que estábamos haciendo todo ahora era un análisis de consideraciones físicas, nada más. Es decir, la velocidad inicial en el tiro vertical tiene que ser distinta de cero. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda subir. Genial. Después, pregunta del millón. ¿Cómo sabemos que un cuerpo alcanza su máxima altura? Cuando la velocidad final es igual a cero. Luego que alcanza su máxima altura, el cuerpo vuelve a caer, o en este caso esta pelotita. Y cuando cae, la velocidad inicial igual a cero y va aumentando hasta llegar a una velocidad final que sería la misma velocidad con la cual se la lanzó. Genial. Y no hay que olvidarse que en ambos casos, tanto en el tiro vertical como en la caída libre, la aceleración de la gravedad siempre va dirigida ¿hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. No hay que olvidarse. ¿Qué valor tiene? De 9,8 metros sobre segundo al
cuadrado. Ah, genial. Y lo otro que dijimos, es decir, al tiempo que tarda en subir hasta alcanzar su máxima altura, es el mismo tiempo que tarda en bajar o en descender en caída libre. O sea, si subió, tardó 4 segundos en alcanzar su máxima altura, lo mismo va a tardar 4 segundos en volver a caer. ¿Bien? No hay más. Esas son consideraciones físicas. ¿Bien? Ah, profe, y ahora veamos las ecuaciones matemáticas o la fórmula, como ustedes dicen. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Genial. ¿Ya han hecho el dibujito este? ¿Hicieron ese dibujito? Hagan el dibujito, el grafiquito y ustedes todo lo que yo les voy diciendo. Así decir, profe, espere un cachito que estoy anotando lo que usted dijo, las consideraciones físicas, que eso no está en la carpeta, no está en la cartilla. Si quiere que les vuelva a repetir, vuelvo a repetirle. Dale, Milagrito, copie, por favor. Copie bien. Y bien bonito, haga de cuenta que le está haciendo la carta al novio. Ahí ha visto que lo hacen bien prolijito, ¿ah? Claro, bien bonito. ¿No le ha quedado duda, señorita Katy? Señorita Zoe. Señorita Lucy. ¿No? ¿No les quedó? Sí. ¿Está todo entendido? Don Javier viene maestro, don Javier, ¿no? ¿Ya acompañado, don Javier? Genial, genial. Este tema es bastante lindo. Bueno, yo borro y veamos las ecuaciones matemáticas y algún tipo de problemita. Genial. Estamos. Bien. Genial. Genial. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo les decía, en el tiro vertical, ¿se acuerdan que hemos hecho en el movimiento rectilíneo? Movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros hemos visto unas ecuaciones. En la caída libre, profe, usted nos dio otra. Y ahora vamos a ver tiro vertical, TV. No es de televisión, es de tiro vertical, ¿no? ¿Estamos? Es decir, en el movimiento rectilíneo uniforme hemos visto la aceleración, que era igual. Aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Hasta ahí estábamos? ¿Sí? Pueden verlo, ¿no? Sí. En la caída libre, profe, a la aceleración no la llamábamos la llamamos gravedad. Entonces era la gravedad, que era la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Listo. ¿Ven? Hay similitudes. Y en el tiro vertical dijimos que era un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o desacelerado. ¿Qué dijimos? ¿Qué era acelerado? Desacelerado. Entonces la aceleración en ese caso va a ser positiva o negativa. ¿Qué opina, don Javier? Negativa, profe, pero el valor es el mismo, entonces le ponemos menos. La gravedad va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Pueden verlo ahí? Sí. Bien. Menos la velocidad final, la velocidad inicial va a ser igual al... Genial. Bien. Ahora, tenemos el espacio en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, perdón, no MRU, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos el espacio que era igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración y por el tiempo al cuadrado.
Y en la caída libre nosotros no le llamamos espacio, le llamamos altura, que va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad, porque cambiamos la sección, por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y en el tiro vertical, profe, también se le llama altura, pero va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Y la gravedad, como hemos dicho, que es positiva o negativa. La gravedad era, la aceleración era negativa, entonces queda menos la gravedad, menos un medio, acá falta, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos? ¿Preguntas? No sé si se puede ver. No sé si la puede ver. Ahí estamos. En el tiro vertical, la altura, la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio. ¿Por qué? Porque la gravedad es negativa, entonces queda, más por menos, queda menos por el tiempo al cuadrado. ¿Y qué me falta? La otra, que era la velocidad final. Vuelvo un cachito para acá. Que era la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración y por el espacio. Y acá en la caída libre era velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad, que cambiamos, y por la altura. Bien. Y en el tiro vertical, también la velocidad final al cuadrado va a ser velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado. Profe, pero en este caso la gravedad es negativa. Sí, entonces queda menos 2 por la gravedad y por la altura. ¿Bien? Esas son las ecuaciones matemáticas. Esas son las ecuaciones matemáticas. Sí. Esas son las ecuaciones matemáticas. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre y tiro vertical. Por eso se los considera como movimiento rectilíneo uniformemente variado tanto a la caída libre como al tiro vertical. ¿Ya han copiado? Copien, ¿no? Copien. Hagan ese cuadrito. ¿Listo? ¿Ya copiaron? ¿Ya estamos o no? ¿Ya está listo? ¿Alguno que me avise si ya está listo? No se ve bien. ¿Se ve borroso? No se ve todo el cuadro. ¿No se ve todo el cuadro? Esta primera parte, a ver si lo puedo. Aguánteme un segundito que retiro un cachito más. Aguánteme un segundito que retiro un cachito más. Ahí lo pueden ver. No todo. Ahí. Bueno, de todas formas lo estoy grabando con la otra camarita. Yo lo voy a subir, lo subo después, les comparto a ustedes, ¿sí? Pero bueno, a ver, señorita, no importa, señorita Milagro. Tiene que verse bien, ¿por qué no se va a ver bien? A ver si le cambio el ángulo de la cámara, pero tendría que ser lo mismo.
Tendría que ser lo mismo. Ahí. ¿Pueden verlo, sí o no? Genial. Esperen, me corro un poquito. Sí, profe, lo estamos viendo a usted y no vemos. ¿Listo? Sí. Ahí estamos. Genial. Sí, profe, pero falta una más. En esta caída libre, borro. Y en la caída libre van a agregar una ecuación más o una formulita más que me permite a mí calcular la altura máxima. ¿Hay una ecuación para calcular la altura máxima? Sí, hay una ecuación o una fórmula para calcular la altura máxima. Bien, acá estamos bien. Bien, acá estamos en el centro, acá. Genial, listo. Es decir, yo voy a partir de esta ecuación, que es la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por la gravedad y por la altura. ¿Sí? Esa era la última de las ecuaciones que copiamos. ¿Estamos? ¿Pueden verla bien? Sí. ¿Sí? Genial. Pregunta del millón. ¿Cómo sabemos cuando un cuerpo alcanza su altura máxima? ¿Qué le pasa a la velocidad? A la velocidad final. Exactamente. Listo. Entonces ahí está la condición, profe. Cuando esta velocidad se hace cero, es cuando el cuerpo alcanzó su altura máxima. Entonces ahí le ponemos H máxima. Ahí está. Cuando la velocidad final, cuando va subiendo es cero, ahí es cuando el cuerpo alcanzó su altura máxima. ¿Bien? Entonces, ¿qué me queda? Ya me queda para despejar, fíjense ustedes. Simplemente voy a despejar. ¿Qué le está haciendo este menos 2 a la velocidad inicial? Menos 2 por la gravedad. Está restando, va a pasar sumando. ¿Me pueden seguir? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo pasa? Sumando. ¿Qué me queda? 2 por la gravedad y por la altura máxima. 2 por la gravedad y por la altura máxima. Va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial al cuadrado. Simplemente lo pasé para acá. ¿Para qué le voy a poner más 0? Si no estamos sumando nada. ¿Pueden ver? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces a mí me queda despejar la altura máxima. ¿Qué le está haciendo el 2 y la gravedad a la altura máxima? ¿Qué le está haciendo? El 2 y la gravedad a la altura máxima. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces la altura máxima, ahí está. Listo, ya aprendimos. La altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Ahí está. Esta es la otra ecuación que tienen que agregarla al tiro vertical. Que para calcular la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Bien, de las tres que vimos hace rato que estaban en el tiro vertical, falta esa, la altura máxima. Ojo, la altura máxima solo se le aplica al tiro vertical, ¿no? No a la caída libre. Es al tiro vertical. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Dame 15 minutitos y ya terminamos. ¿Listo? Bien. Hagamos un ejemplito. Hacemos un ejemplo. ¿Todos tienen la cartilla?
en estos momentos. Está bien entonces. ¿Sí? Fíjense en la página 35, ahí está justamente lo que hice.